se ajusta al problema en sí y se ajusta también digamos, al trabajo en prevención. Toda conducta que es realizada con cierta reiteración y sistemáticamente, y acá, digamos, ustedes pueden visualizar que de repente entra en contradicción con lo que se decía en un cuadrito donde estaba sintetizado, digamos, las condiciones, el modo de, de materializarse, digamos, el acoso y, digamos, el daño que se produce. Porque se afirma que un solo hecho acto u omisión puede, si es suficientemente grave, considerarse acoso, ¿no? Esto justamente nosotros lo trabajamos y lo discutimos mucho con Ana Sotelo, que es abogada que se especializó en el tema de acoso, que hizo un trabajo e incluso un estudio sobre el tema a nivel nacional, y que justamente conversando así y analizando cómo se dan los temas de esto, cuando la persona se da cuenta que realmente está viviendo una situación que puede ser acoso, evidentemente ya viene en un proceso de mucho tiempo que está trabajando en ese lugar con una forma de organizar el trabajo, con todas las deficiencias, digamos, con presencia de factores de riesgo psicosociales que hacen, digamos, posible los procesos de acoso. Y evidentemente viene sufriendo esa situación desde hace mucho tiempo. Y el tiempo que viene sufriendo esas situaciones hace que ya cuando se da cuenta, ya lo vivió de forma reiterada y sistemática. Entonces digo, entrar en la discusión de si corresponde o no corresponde esa, esa expresión es un poco más bien teórica. Porque digo, la vida misma, la persona cuando llega a la conclusión de que puede estar viviendo una situación de acoso y lo expresa y lo denuncia, ya lo vivió de forma reiterada y sistemática durante un buen tiempo. Entonces, o sea, toda conducta realizada con cierta reiteración y sistemáticamente sobre una persona o grupo de personas en el ámbito laboral pueda llegar a lesionar su dignidad o integridad a través de la degradación de las condiciones de trabajo. Ahí unimos la violación de derechos, o sea, cuando hablamos de lesionar la dignidad y la integridad, estamos hablando de violaciones de derechos fundamentales. Y cuando decimos la degradación de las condiciones de trabajo, estamos hablando justamente de condiciones que son, digamos, facilitan el ejercicio de la violencia en el lugar de trabajo. ¿Tá? Entonces, pueda llegar a lesionar su dignidad o integridad a través de la degradación de condiciones de trabajo y creación de un ambiente intimidatorio, ofensivo o hostil, cualquiera que sea el motivo que lleve a la realización de esa conducta. Acá, nosotros en el transcurso del aprendizaje sobre el tema, nos encontramos con interpretaciones en las cuales se hacía un acento muy importante acerca de la intencionalidad. ¿Tá? Acá no importa si hay intencionalidad o no hay intencionalidad, porque la intencionalidad a la hora de la metodología que se utiliza para tratar estos casos que te exigen probar que hubo acoso, si la intencionalidad es determinante, no vas a probar nunca. ¿Cómo probás la intencionalidad? Entonces digo, ese aspecto nosotros lo tratamos de obviar por todos los medios. O sea, lo que importa sí que hubo una violación de derecho. Y eso sí se puede probar. Sí se tiene digamos, la documentación, si está documentado, si están, digamos, cosas, digamos, que realmente pueda confirmar que hubo esa violación de derecho. Entonces, de todos modos, nosotros siempre decimos que la presencia de los factores de riesgo psicosociales dificulta la posibilidad de probar.
Porque si vos no tenés cómo, no tenés el registro, por ejemplo, de las tareas que a vos te corresponden hacer y las que no te corresponden, vos no podés asegurar que si te plantean que lo que hiciste no correspondía que lo hicieras, no podés asegurar y demostrar que sí te correspondía. Esa pérdida, digamos, esos cambios que se hicieron a nivel de la organización del trabajo, impiden que vos puedas tener formas concretas y claras de poder probar. ¿Tá? Es más, después vemos si pasamos a la... después vemos si podemos extendernos en ese punto, porque es un punto importante. El tema de la prueba y no prueba y por qué. Bueno, esto, digamos, la presentación esta, digamos, es como una ayuda a memoria para mí, ¿no? O sea, no. De repente, nosotros siempre lo que decimos es que todos los casos son distintos. Entonces, son distintos y digamos, si bien también uno puede encontrar materiales que dicen y que como que aseguran que en los procesos de acoso se pasa por distintas etapas y primero es sutil, después se hace más explícito y después se hace más violento. A ver, en la vida los procesos de violencia no siempre tienen un orden determinado, no hay una receta para determinar cómo es esto y para tratarlo tampoco. O sea, los casos son distintos. Requiere el análisis concreto de la situación concreta. No se puede establecer que en ese caso que estás analizando se dio de esa manera, porque investigá a ver si se dio de esa manera, porque está analizando una situación concreta. Y muchas veces puede ser violento de entrada. Puede ser sutil, incluso en momentos y muy, digamos, explícito en otros, y digo, no tiene una regla. Eso, digamos, las características de las personas, del lugar de trabajo, de qué tipo de tareas se realizan y de las circunstancias que se den en el momento, pueden detonar distintas cosas. O sea, no lo podés hacer un decálogo de, bueno, esto es así, así, así. No, eso no existe. Esto hay que analizarlo. Nosotros planteamos acá el necesario equilibrio del derecho en un sentido que es el sentido que generalmente se evita analizar. Y que es justamente lo que uno ve que en lo que se promueve y se reconoce como elementos para tratar el tema, se trata de encubrir permanentemente la responsabilidad del empleador. Se trata de que los temas estos obedecen a temas vinculados a la vida personales de las personas que están trabajando. Y son trabajadores. Entonces digo, nunca vas a tener metodologías de tratamiento de estos temas, de las que están predominando, que te analicen los factores de riesgo del lugar. Porque los factores de riesgo del lugar tienen que ver con la responsabilidad del empleador. Te analizan la conducta de los trabajadores. Entonces, siempre el culpable va a ser un trabajador o una trabajadora. En ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que no es casual que se dan las situaciones de acoso. Obedece a toda una realidad y a determinadas necesidades que no son las necesidades de los trabajadores, sino las necesidades del capital. Entonces, digo, si se requiere que quien trabaja lo haga en determinadas condiciones y digamos, bueno, tiene que aceptar las condiciones que le ponemos. Las tiene que aceptar. Y no tiene que poder defenderse.
no puede revertirnos lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a hacer las cosas de forma tal de que esto suceda de determinada manera. Este, eh, Importancia de actuar sobre las causas. O sea, lo que nosotros vamos a... el equilibrio del derecho es ver justamente, ¿se acuerdan la definición? Todo lo que correspondía de organización, gestión, contenido del trabajo, las condiciones ambientales, todo eso, que eso es responsabilidad del empleador. Esa parte que interactúa con las necesidades y las funciones de quien trabaja, digamos, en esa interacción, digamos, se puede producir un daño a la salud y a la seguridad de quien trabaja. Bueno, esa parte de la responsabilidad se oculta con todos los procedimientos que se están haciendo, también utilizando determinados procedimientos y no otros, porque justamente, digo, queda en un terreno que es responsabilidad de los que actuaron en el problema. Y no van a ser más que trabajadores. Podrán tener un cargo medio o intermedio ahí, pero no va a ser el empleador, no va a llegar al empleador. El cargo intermedio puede jugar un rol que el empleador establece que tenga y que haga que tenga que meter la presión necesaria para que los demás cumplan con lo que se requiere. Entonces digo, nosotros planteamos el necesario equilibrio de que se analicen las cosas que intervienen en estos procesos, porque lo que interactúa para que existan los factores de riesgo psicosociales son justamente tiene un gran peso en la responsabilidad del empleador y también un peso de lo que pone quien trabaja, pero digo, vamos a analizar. Y vamos a analizar todo lo que interviene ahí. Después, en el trabajo que hizo Ana Sotelo, que es el único que conozco que se hizo a nivel nacional de estudio de cómo se expresa el acoso en el país, que hace años que lo hizo, con una encuesta que se elaboró también con gente de psicología. Eh, Ella hizo un muestreo a nivel de Montevideo, de Canelones y del interior. Y lo que le dio que, por ejemplo, el origen de las situaciones de acoso era de origen colectivo en un 90%. O sea, referido a lo que es la organización del trabajo. Si está referido a la organización del trabajo, es de origen colectivo. Afecta a todo el colectivo de trabajadores. ¿Está? Y un 5% obedece a causas de lo que sí existe muchísima literatura del psicópata, del depredador, la víctima, que lo llevan al terreno puramente personal, por fuera de lo que digamos, se tiene que analizar en un lugar de trabajo. ¿No? No sé si es claro. Seguimos. Bueno, entonces, acá, digamos, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Bueno, nosotros desde salud laboral todo, digamos, lo enmarcamos dentro de lo que es el Convenio Internacional 155, que está reglamentado por los decretos 291 y 244 respectivamente. Donde se establecen, digamos, los ámbitos donde se tratan los temas de salud laboral que, digamos, tenemos claro que cuando hablamos de corregir problemas referidos a la salud laboral, vamos siempre a trabajar sobre los factores de riesgos del lugar, ¿no? Entonces, estamos hablando de factores de riesgos, en este caso psicosociales,
que lo ubicamos en la organización del trabajo. Entonces tenemos que llevar estos temas a esos ámbitos y tratarlos allí como se trata cualquier tema de salud laboral. Entonces digo, ahí ponemos las tripartitas por rama o por, digamos, a nivel nacional, digamos, las bipartitas en cada centro de trabajo. Y la gente que trabaja en salud laboral sabe que da mucho trabajo trabajar en salud laboral, que lleva mucho tiempo y, mucha, digamos, pelea por conseguir determinadas condiciones, etcétera, etcétera, y que es permanente. Entonces digo, este tema es un tema complejo que también lleva tiempo y para cualquiera de las dos cosas, digamos, requiere cierta formación por parte de los compañeros que estén en estos temas y que, digamos, la disposición de poder trabajar en salud laboral, en todo lo que venimos ya participando desde hace muchísimos años, que no trabajamos sobre los factores de riesgo psicosociales, ya, digamos, demanda mucho y hay gente que ya tiene formación en eso. La gente que se forme para estos otros temas vinculados a los factores de riesgo psicosociales van a tener también que capacitarse en aspectos, no tienen por qué ser técnicos, porque estos temas, todos los temas de salud laboral, la resolución van a ser siempre de tipo político, va a requerir acuerdo de las partes, porque vos para trabajar en salud laboral, vos tenés que realizar cambios en el lugar de trabajo. Y no lo podés hacer sin llegar a un acuerdo con el empleador. Vos vas a hacer cambios en la forma que estás trabajando. Y siempre que se trabaja en salud laboral, hay cambios también en la organización del trabajo. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando trabajamos sobre cualquier aspecto de salud laboral, no es nuevo que tengamos que intervenir de alguna manera y poder cambiar alguna forma de cómo está organizado el trabajo. ¿Tá? Entonces, esas cosas que se generan como los mitos, no, la organización del trabajo es intocable, digamos, hay que trabajar mucho sobre eso. Porque si aceptamos eso como tal, nunca vamos a tratar esos temas. Por lo menos no lo vamos a tratar bien. Algo que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo a nivel general en la sociedad, de la separación en compartimentos estancos de distintas cuestiones. Y en este caso también, porque si vamos a reivindicar salario, nosotros vimos lo que sucede con la vida de la gente que vive los procesos de acosos. Hay un deterioro económico muy importante. Entonces, tratar estos temas implica pelear por el salario de la gente que está trabajando. No es ajeno a este tema. Entonces, digo, esas cosas uno como que las separa. Ahora, la vida de un trabajador se compone de múltiples aspectos. Incluye esto. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de separar las cosas y no vincularlas. Y ese es un defecto muy importante que tenemos y que forma parte de una formación que recibimos donde nos enseñan por separado las cosas. Después la vida te lleva a vincularlas o no. Y en la medida que no podés vincularlas, vas a entender menos la vida que estás viviendo. ¿Tá? Digo, esas cosas uno tiene que más o menos manejarlas, digo, porque si no, no se pierde muchas cosas. Entonces digo, recomendamos que de repente en las comisiones de salud mismo, o se forme un grupo de trabajo concreto integrada a la misma comisión sobre los temas de acoso, o por lo menos, o de repente se formen bipartitas también
con las mismas características de la salud y que estén vinculadas, porque no pueden trabajar por cada cual y tomar rumbos distintos, ¿no? Si bien son un tema específico. Y bueno, y es importante también el rol del delegado de salud, que tiene según el decreto mismo, lo habilita a estar presente durante todos los días donde existan dificultades relacionadas a los temas de salud laboral. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que venimos diciendo, o sea, primero tenés que acordar que vas a tratar este tema. Tenés que desarrollar desde el sindicato una política sindical que te permita llegar a un acuerdo para poder tratar estos temas. Tenés que desarrollar una política sindical también para poner arriba de la mesa un protocolo de actuación. Porque los protocolos, digamos, por el hecho de tener un protocolo no te salva a nadie. Lo que importa del protocolo es el contenido. Entonces, los contenidos de los protocolos generalmente son formas también de atar a los trabajadores en cuanto a las posibilidades de reivindicar lo que necesita. Entonces, hemos tenido protocolos de actuación que se han utilizado para hacer persecución sindical, claramente. Y, digamos, tenemos, y no de ahora, de esta administración, sino que ya de las administraciones anteriores, nunca se trataron estos temas correctamente. El tema de ir a trabajar sobre los factores de riesgo psicosociales, por la negativa que hace la parte empresarial a que eso se haga. No nos olvidemos que el último convenio internacional del 190 al cual adherimos, que trata la violencia y el acoso en el trabajo, ese convenio, las patronales latinoamericanas se negaron a votarlo. Y Uruguay, firmemente en el tema. Entonces digo, acá, digamos, esas posiciones no las asume la parte empleadora por casualidad. No se equivocan en lo que defienden. En ese terreno, si hay algo que no podemos dudar, es que cuando ellos hacen tanto hincapié en ese tema, es porque en ese tema, digamos, pueden, digamos, bueno, acordar entonces el procedimiento, o sea, tenemos que ver qué tipo de intervención vamos a hacer en el lugar de trabajo donde ocurren las situaciones de acoso. Entonces, frente a una situación de acoso, bueno, sí, vamos a tener que analizar conductas, vamos a tener que determinar responsabilidad de esas conductas, pero también vamos a tener que intervenir para ver los factores de riesgo psicosociales. Y de qué manera esos factores de riesgo psicosociales están incidiendo en esas conductas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la conducta de un mando medio que acosa a los trabajadores que dependen de él, porque él pone voluntad propia para hacerlo, a alguien que tiene muy claro establecido que ese es su rol. Digamos, y cuando se interviene después, lo que se debe analizar es el resultado de la intervención, del análisis de las conductas, sí, y el resultado de la presencia de esos factores de riesgo psicosociales, y analizar el problema integrando la información de una y otra información. Es el análisis de la información que surge de una intervención y de la otra, es la que te puede ayudar a tener una visión más objetiva de qué fue lo que ocurrió en realidad, de qué está sucediendo en ese lugar. No es solo analizar a ver si se despertó mal y tuvo ese problema ese día, que muchas veces se le echa la culpa a que los problemas que tiene en la casa o en otros lugares, que cuanto más lejos de la responsabilidad del empleador, mejor, ¿no? Bueno, esas cosas uno tiene que ver qué están
componiendo qué componen la realidad para que se pueda realizar estos temas de acoso. Y analizar lo que está integrado en esos procesos, lo que intervienen en esos procesos de acoso. Y son los factores de riesgo y las conductas, sí, está fenómeno. Pero hay que analizar las dos. Una sola no te da la visión concreta. Entonces, bueno, y de eso van a surgir las medidas a tomar. Y que también las medidas a tomar tienen que tratarse y acordarse, porque se puede aplicar en la medida que te pongas de acuerdo. Entonces, todo esto requiere un trabajo político, sindical, que te pueda permitir alcanzarlo. Sin el trabajo político, sindical, no tenés nada. Digo, porque hay una tendencia a ver la importancia de lo técnico. Es más, se está habilitando a que determinen las cosas en estos terrenos a los técnicos. ¿Y qué pasa? ¿El sindicato dónde queda? ¿Dónde aparece? Desaparece. ¿Cómo ves que, termino con esta pregunta y te dejo, perdón, ¿cómo decís que se rompe con esas ideas? Eso requiere mucho trabajo a la interna. Porque cuando hablamos de trabajo político sindical, es a la interna con los compañeros. Porque, a ver, hay una idea que surge. No, pero esto es responsabilidad de ellos, lo tienen que resolver ellos. Yo no le voy a hacer el trabajo a mi empleador. ¿Cuándo nos dieron algo? Lo que se consiguió haciéndolo. ¿Quién cree que los beneficios los tenemos porque nos lo dieron? No existe eso. Lo que tenemos lo que no se alcanza a visualizar generalmente sobre este aspecto es que así como nosotros tenemos que darle importancia a la política sindical que desarrollemos para conseguir lo que queremos, ellos hacen su política empresarial o empleadora, de la parte empleadora, permanentemente. Y consiguen que haya gente que les son afín, y a esa gente, lógicamente, una forma de generar división entre los trabajadores es beneficiar a estos que me sirven y perjudicar a aquellos que me hacen la guerra. O sea, vamos a ver un poco propuestas sindicales de prevención. O sea, acá van a aparecer cosas que vamos a tener que pasarla rápido porque ya las vimos. Es un problema derivado de la organización del trabajo, ya lo hemos visto. Que vamos a trabajar en prevención, vamos a priorizar trabajo en prevención, potenciando los factores de protección y reduciendo los factores de riesgo. Eso también ya lo vimos, así que seguimos adelante. Es un poco ayuda a memoria. Acá lo que importa de entender es trabajar en prevención implica, digamos, estos tres aspectos están así estrechamente unidos. Porque actuar en prevención te lleva necesariamente a la negociación colectiva, te lleva a tener que intervenir en un lugar. Vos no podés, digamos, prevenir si no intervenís en el lugar. Y para poder intervenir en el lugar tenés que hacerlo a nivel de la negociación colectiva, un poco lo que estábamos hablando recién. Estos tres aspectos están estrechamente ligados. Prevenir e intervenir y la negociación colectiva van de la mano. Están juntas. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, lo vamos a hacer en ese marco. Convenio Internacional 155, Decreto 291-244, que recién hablamos de eso. Seguimos. Ahí tenemos el recordatorio de cómo es el esquemita. Seguimos.
Esa es la definición de OIT acerca de los factores de riesgo psicosociales, que es necesario tenerlo siempre presente porque toca muchos aspectos que siempre tenemos que tenerlo presente. Y bueno, nos vamos a detener un poco en esto que sí que no lo hemos tocado. Destacamos la comunicación dentro de las acciones para justamente revertir como herramienta importante para poder revertir las situaciones de acoso. Cuando hablamos de la comunicación, incluso yo tuve la posibilidad de ver unos cursos que se estaban dando a los trabajadores por parte de instituciones importantes, que cuando hablaban del tema de la comunicación, se referían fundamentalmente, porque eran cursos para trabajadores, de la comunicación entre trabajadores. Parece que los problemas de comunicación están porque los trabajadores no se comunican entre ellos. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de la comunicación en el ámbito laboral, a ver, si quien, digamos, dirige, digamos, una empresa o una institución no se preocupa de que cada persona que integra, digamos, el plantel de trabajadores o trabajadoras, no reciba, si no se preocupa de que reciban cada uno la información que requieren, que necesitan para desempeñarse correctamente en el lugar que están trabajando, en la tarea que tienen a su cargo, va a estar difícil que todo funcione bien. Esa comunicación que permite que cada cual reciba la información que necesita, tiene que estar presente, si no, aquello es un caos. Hoy en día uno se encuentra con que el empleador, a través de sus mandos medios y todo lo demás, hace llegar a determinados trabajadores toda la información y a determinados otros se la niegan. Entonces, ese tipo de circunstancias deteriora la posibilidad de que exista una comunicación que permita que todo el proceso productivo se desarrolle correctamente y que quien realiza la tarea trabaje bien. Eso es así. Entonces digo, lo ideal es que el tipo de comunicación que exista en un lugar de trabajo, en un centro de trabajo, sea transparente, que sea de ida y vuelta, porque si a mí me dicen, yo en mi puesto de trabajo recibo la información de que, bueno, vamos a hacer determinados cambios y que tenemos que proceder de determinada manera, yo pongo en práctica esos cambios que me llegan, me proponen para hacer, y veo que esos cambios que realizo en la tarea beneficia el trabajo, me permite trabajar mejor y capaz que eso que me permite trabajar mejor me hace dar cuenta también de que hay otras posibilidades y eso mismo me genera otras posibilidades para mejorarlo más. Yo puedo comunicar estos cambios tan bárbaros e incluso se puede mejorar así. Y eso nos puede beneficiar a todos. ¿Tá? O cuando pongo en práctica eso, puedo detectar que eso me genera un montón de dificultades y problemas en el resultado que tengo con esos cambios. Y si la comunicación es de ida y vuelta, yo puedo plantearlo. Incluso puedo dar alguna idea, porque yo estoy realizando la tarea, conozco cómo funciona eso y puedo dar alguna idea de cómo hacer que funcione mejor. Si es transparente y de ida y vuelta, y las relaciones en cuanto a la comunicación son como debería ser normalmente, yo lo puedo hacer
de forma natural, digo, porque está, si me comunican, yo comunico y me aceptan lo que yo comunico y todo lo demás, ¿por qué no lo voy a hacer? Si me permite trabajar mejor. ¿Está? Entonces digo, ese tipo de comunicación es central. Porque ese tipo de comunicación también te habilita a plantear otros problemas. O sea, los problemas que se generan a consecuencia de la competencia que se introduce en la relación entre los trabajadores, se podrían tratar de repente. Y se podrían evitar también de repente. Como cualquier otro tipo de problema. ¿Tá? Entonces digo, la comunicación en cuanto a medida de que favorece, digamos, la reversión de este tipo de problemas, es muy importante, juega un papel muy importante. O sea, que sea transparente de ida y vuelta y adecuada, la responsabilidad de la parte empleadora es determinante respecto a la comunicación, respecto a que la comunicación evite o favorezca la presencia de factores de riesgo psicosociales y por lo tanto la presencia del riesgo de acoso moral laboral. De todas las acciones preventivas también vamos a destacar las habilidades de resolución de conflictos. Sobre esto también hay literaturas. Yo, por ejemplo, algunas que he estado leyendo, digo, hacía referencia, por ejemplo, a que en todo centro de trabajo la gente tiene distintas afinidades, determinados gustos, determinadas cuestiones. Hay gente que de repente se arman grupitos para trabajar, para conversar, yo qué sé, de teatro, para conversar de fútbol, para conversar de lo que sea, y juntarse incluso afuera del trabajo con ese tipo de afinidades que tienen sobre determinadas cosas, y que de repente esos grupos pueden entrar en conflicto entre sí porque tienen afinidades distintas. Ahora, para fenómenos. Sí, capaz que sí que pasa eso, sí, es posible que pueda pasar eso, y especialmente si se tiene la intención que los trabajadores en ese lugar estén separados y divididos y tengan dificultades para ponerse de acuerdo. Está fenómeno. Puede ocurrir, pero justamente el centro de la cuestión está en que si nosotros estamos atentos a que todo lo que nos lleve a competir entre nosotros como trabajadores va a producir justamente que esas afinidades distintas puedan servir para dividirnos más o puedan ser una forma de intercambiar y enriquecernos, y yo que de repente no sé de teatro, con aquellos que sí saben, entrar a conocer cosas que hasta ese momento no le había dado bolilla, digamos, ¿no? Entonces digo, esas cuestiones, esas posibilidades, capaz que son oportunidades para enriquecernos más. Según de cómo vos te plantes en la vida y entiendas que tenés que competir o tengas que buscar, digamos, reforzar el colectivo, es que vos vas a poder, digamos, desarrollar habilidades colectivas para resolver los problemas que son de tipo colectivo en el trabajo. Entonces, primero, ese para mí es el centro de la cuestión con respecto a las habilidades. Después, la buena comunicación genera certezas y mejor organización, facilitando la complementación y el apoyo. La formación genera capacidades que permiten resolver las tareas mejor. O sea, todo lo que implica también la formación aporta a tener un conocimiento de cómo resolver problemas que tenemos como trabajadores. Entonces, eso también genera habilidades para resolver conflictos. O sea, valorando lo que aporta cada uno y fortaleciendo al colectivo. O sea, esas cosas yo creo que el centro tenemos que ponerlo en aquello que ayuda, digamos, a profundizar en el conocimiento para poder tener capacidad de resolver los problemas y a colectivizar los problemas
y tratarlos de forma colectiva. Es por ahí que se posibilita, digamos, lograr mayores habilidades para la resolución de conflictos. Pasamos. Medidas de información, incluso en cuanto a las medidas de información que facilitan intervenir para solucionar, ¿no? Está vinculado, están atadas estas cosas. Mantener informado al colectivo de las gestiones y acciones que se realizan para mejorar las condiciones de trabajo. Si vos, como delegado de salud, ponele, en un lugar te plantean determinados problemas, entonces vos tomás el tema y con el sindicato realizan, digamos, las gestiones que se requieren para tratar de solucionar el problema, todo lo demás. Si vos todo eso que vos incorporás a tu accionar como delegado, como sindicato, vos mantenés a esa gente informada y te acercás y le vas contando cómo va y de tener un logro lo comunicás y empiezan a ver, digamos, que poder plantearlo al sindicato le aporta las soluciones a determinadas cosas, se puede generar una dinámica en la cual se interesen y faciliten más registrar información de lo que sucede, de los problemas que pueda haber en los distintos lugares, y pueden dinamizarse justamente el funcionamiento del propio sindicato en la resolución de los problemas, y eso permite justamente aquello de desarrollar políticas sindicales que puedan favorecer a resolver los problemas y, por lo tanto, fortalecer al propio sindicato. Bueno, hay aspectos, digamos, que nosotros también, uno se encuentra, en la época que nosotros estábamos trabajando con la Facultad de Psicología, que no teníamos un abordaje sindical, justamente se utilizaban mucho algunos términos, ¿no? O sea, convertir lo invisible en visible, ¿no? Ahora, qué cosa, ¿no? Hacer visible, porque no es cualquier cosa que está en el centro del problema. Primero que nada, cuando estamos hablando de este tipo de problemas, convertir lo invisible en visible sin naturalizarlo a lo inaceptable. Porque cuando ocurren los temas de acoso, la presencia de la indiferencia ayuda muchísimo. El centro acá siempre va a ser, por lo menos hasta que se acepte, visualizar el origen del problema y las consecuencias del problema. ¿Tá? Pero lo primero, lo que no hay una negación a visualizar es el origen del problema. Porque a veces se utiliza mucho, hacer mucho hincapié en las consecuencias del problema. Entonces, vamos a tratar el tema de cosas, vamos a contratar psicólogos, médicos, esto y todo lo demás. Vamos a atender las consecuencias. Pero ir al origen para que la gente no se enferme por estos problemas, no lo vamos a hacer. Entonces vamos a seguir con la maquinita de producir enfermedades y violencia en el lugar de trabajo. ¿Está? Entonces, si no visualizamos el origen, el centro de la cuestión, no vamos a atacar el problema en serio. Lo individual en colectivo, sin dejar solo al trabajador o la trabajadora. En estos problemas no se puede dejar a la persona sola. ¿Está? De alguna manera, incluso con las herramientas que se tenga, hay que tratar de acompañar, hay que tratar de estar. Pero digo, en la medida que uno se capacita y entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso, lo que
se tiene que tener en consideración que estamos hablando de problemas que son problemas sindicales. Por lo tanto, el sindicato tiene que estar presente. O sea, no se van a poder resolver de forma individual. Al contrario, nos llevan al terreno de lo individual para que no se puedan resolver. ¿Está? Entonces, la responsabilidad sabemos y tenemos que tener bien presente siempre desde el empleador con respecto a estos temas. Porque cuando se dan estas situaciones, porque hay deficiencias en lo que es la organización del trabajo, porque hay presencia de factores de riesgo psicosocial en esa organización de ese lugar. Entonces, es necesario llevarlo a la negociación colectiva y tratarlo en esos ámbitos. La percepción en acción, sin frustrar, porque incluso hay aspectos que también uno tiene que interiorizarse y conocer. Nosotros hablamos, por ejemplo, de el COPSOC ISTAS 21, que es una metodología de trabajo para evaluación de factores de riesgo psicosociales creada para trabajarlo a nivel de la negociación colectiva. El Instituto ISTAS condicionaba hacer el mapa de riesgo a que existiera el compromiso de intervención para corregir. Porque ya hacer la evaluación de factores de riesgo psicosociales implica, ya es una intervención. Porque para hacer una evaluación de factores de riesgo de estas características, vos tenés que reunir a la gente que trabaja en el lugar y proponerle hacer esa evaluación para resolver problemas vinculados a la forma en que está la organización del trabajo, no a problemas de los trabajadores. No se va a analizar al trabajador, a ningún trabajador, sino se va a analizar la organización del trabajo, que es anónimo, que es voluntario, la participación en eso, y que apunta a resolver determinados temas. Cuando el que va a llenar la planilla se enfrenta a las preguntas, se va a dar cuenta que los temas que toca tiene mucho que ver con muchas cosas a las que no se le da corte, ¿tá? Y que tienen mucha presencia en su propia vida. ¿Mm? Porque tiene que ver con las discriminaciones, tiene que ver con condiciones de trabajo que llevan a la posibilidad de las adicciones, que, digamos, empujan, digamos, a la gente a las adicciones, con temas que producen trastornos como el burnout, por ejemplo, el síndrome del quemado, que es un problema que se tiene mucho a nivel de la enseñanza y a nivel de la salud, que es cuando la persona llega a un punto que ni siquiera quiere ir a trabajar porque se ha comprometido. Gente que trabaja, no trabaja con un carpintero, con un pedazo de madera, trabaja con gente. Los pacientes en situaciones terminales, los dramas familiares que hay en el entorno de esa persona, se involucra con ese tipo de cosas. Y generalmente, digamos, al que trabaja en esas cosas, lo va afectando inevitablemente. Y esa exposición a esas situaciones realmente dramáticas pueden generar un rechazo muy fuerte a concurrir incluso al lugar de trabajo. Sí, 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 sí. Bueno, ese es el síndrome del quemado, también le dicen, porque y bueno. Pero volviendo al cuestionario, está muy bueno porque a veces se ayuda a procesar cosas que están naturalizadas. Claro, la doble presencia, por ejemplo, también está contemplada dentro de los factores de riesgo psicosociales, que generalmente eso no se tiene presente. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantísimas abordarlas
y generalmente no se tienen en consideración. Entonces, si vos generás una expectativa al hacer ese tipo de intervención en la gente que se prestó para llenar la planilla, son preguntas múltiple opción, lo único que hacen es un crucecito, no les van a reconocer la letra. Además, la intervención la puede hacer, si lo hace psicología médica, ellos incluso adaptan al lugar, tienen que adaptar al lugar el cuestionario en cuanto a los cargos que existen en esa organización de trabajo, en cuanto a un montón de cosas, buscan la forma de que no ser en cargos concretos, que hay una sola persona que tiene ese cargo en ese lugar, de repente en toda la organización de la institución hay distintos, porque hay de repente pocos, pero distribuidos en distintos lugares, buscan de que no se puede identificar quién fue. O sea, entonces, esas cuestiones, ¿viste? Son mecanismos que hay que cuidarlos. Pero digo, cuando te llega, además después que se hace la evaluación, se hace un informe a la gente que participó. Y si vos hiciste todo eso y después no interveniste y no corregiste, toda esa gente queda con una frustración tremenda. Porque demostraste una realidad que en muchos casos no la han visto hasta que hicieron esa experiencia. Y después de ver esa realidad que están viviendo, vos no hiciste nada para corregirlo. Entonces, es necesario que se alcance un compromiso de llevar adelante un plan de trabajo para tomar las medidas necesarias para corregir la situación allí. ¿Tá? O sea, implica una responsabilidad de quien aplica esa metodología de poder, digamos, desarrollarla en todo lo que implica. Entonces, y eso que pasa con esa metodología de trabajo también tiene que ver con el desarrollo de una política sindical de cualquier sindicato en las expectativas que generan la gente para poder, digamos, resolver los problemas y la posibilidad que tiene de concretarlo. Entonces, si transformar la percepción en la acción implica proponer alcanzar cosas que ya venimos discutiendo en un plan de acción concreto, o empezar a plantear, queremos llegar a acordar tales cosas para hacer tal cosa, todo lo demás, tiene que ser muy claro y concreto el mensaje que se da para no frustrar. Eso es lo que quiere decir esta parte. La percepción, transformar la percepción en la acción, pero sin frustrar, con acciones posibles. Por eso digo, hacerlo a nivel de la negociación colectiva es la metodología más, digamos, clara en ese sentido. Bueno, esta parte, tenemos poco tiempo. Esta parte, ustedes en el material la tienen tal cual está puesta acá. Yo les diría que le prestaran atención y la lean, porque si nos metemos en esto vamos a perder un tiempo que no nos va a permitir hincarle el diente a protocolo de actuación tipo. Lean esta parte porque esto está puesto para dar de todo lo que venimos hablando, todo lo que el trabajo que hay que hacer hacia qué apunta. El acoso moral laboral como problema político sindical, ¿no? Entonces, primero que nada, ocurre en un lugar de trabajo por lo que hay un empleador responsable de esa situación. Vamos siempre a machacar sobre lo mismo, ¿no? Y hay que acordarse que tenemos la ley 5032, que es de 1914, es bastante añeja, y tenemos siempre que andar peleando para que esa ley se cumpla.
No hay que olvidarse que en eso, sin el sindicato que reclame que eso se cumpla, no se cumple. Entonces, si nosotros sabemos y nos paramos en el hecho de que el empleador siempre es responsable de los problemas que ocurren en el lugar de trabajo del cual es responsable, eso nos permite no aceptar que se trata de problemas personales lo que se vive cuando se está tratando un problema de acoso. Puede haber una cuota aparte dentro de ese problema que refleje lógicamente la personalidad de los que intervinieron, ¿no? Cada uno pone su cuota aparte de acuerdo a cómo es en estos conflictos. Pero digo, eso no quiere decir que no haya habido condiciones para generar y promover que ocurran determinadas conductas. Entonces, debe procederse según el Convenio Internacional 155, o sea, trabajar todos estos temas dentro de esos ámbitos reglamentados por los decretos 291 y 244. Es un problema colectivo, por lo que el sindicato tiene el derecho y el deber de actuar. ¿Tá? O sea, nadie le puede cuestionar que tenga que actuar sobre esas cosas. El sindicato tiene un rol a cumplir y nadie se lo puede impedir. Van a intentar impedirlo. ¿Tá? De eso no podemos tener la duda de que no haya interés en intentar impedirlo. Pero digo, es necesario estar bien plantado en eso de que no, el sindicato tiene derecho a hacerlo. Entonces, es un trabajo político sindical y necesario por parte del sindicato hacia los trabajadores, empleadores, académicos, en los ámbitos que corresponda. Porque digo, vos tenés que desarrollar la política sindical en todos los ámbitos que están involucrados en el tratamiento de estos temas. Generalmente, uno de los argumentos de más peso que se utiliza es que no está especificado factores de riesgo psicosociales. Se habla de todos los factores de riesgo. En el 291 se dice que existe la obligación de trabajar sobre todos los factores de riesgo, en general. Después incluso hay una clausulita, todo en el artículo 5 del 291, hay un montón de cosas que te dicen, sí, hay que trabajar en origen, atacar el riesgo en origen, después en todo caso, ahí va, y después sobre la persona, ¿no? Pero digo, y te explica también, cuando habla de los riesgos ergonómicos y todo lo demás, cuando habla de la maquinaria que tiene que estar adaptada al trabajador y no a la inversa, y yo qué sé cuánto, se tiene en consideración cosas que tienen que ver con los factores de riesgo psicosociales directamente, que hace referencia con otros términos a los factores de riesgo psicosociales. Y hay una cláusula también que debido al desarrollo técnico-científico surgen cambios que generan nuevos riesgos y que hay que incorporarlos. ¿Tá? Y dentro de lo, hace referencia concreta a cambios también en los procesos productivos. ¿Tá? Los procesos productivos involucra, si no lo tengo mal entendido, la organización del trabajo. Involucra la organización del trabajo. Por lo tanto, los factores de riesgo que están ubicados en la organización del trabajo, es más, la organización del trabajo está considerada tecnología blanda. Son cambios a nivel tecnológico
Y la organización del trabajo es tecnología blanda. Entonces, nosotros esas cosas hay que, digamos, manejarlas porque tenemos que defender estas cosas, lo que nos permita poder avanzar en estos terrenos. Porque esta problemática nos frena en un montón de aspectos. Incluso hablando con técnicos, te dicen, sí, al final todos los problemas terminamos viendo que el centro de la cuestión está en la organización del trabajo. Sí, o sea, son problemas que están condicionando la posibilidad de ir corrigiendo y que se mantengan las correcciones que se han hecho en otros aspectos, en otros factores de riesgo. Nosotros acá vamos a ver cosas que entendemos que son necesarias que estén presentes en un protocolo de actuación para tratar este tipo de temas. ¿Ah? Lógicamente se tienen que adaptar, se tiene que armar, digamos, el protocolo en concreto para el lugar, de acuerdo a las características del lugar. Claro. O sea, hay 7 puntos que tienen que estar presentes. La política de la empresa o de la institución, el objeto que va a tener el protocolo, las definiciones sobre las cuales se va a basar, digamos, el tema, el alcance que va a tener, la normativa aplicable y el procedimiento o protocolo de actuación en sí mismo, digamos, y las garantías al trabajador. O sea, la política de la empresa o de la institución se trata solamente de un tipo de declaración de compromiso para tratar los temas de acoso y para combatir los temas de acoso, ¿no? Entonces puede expresarse, por ejemplo, de esta manera. La empresa, institución declara que el acoso en el trabajo, en cualquiera de sus modalidades, constituye una práctica inaceptable atendiendo a su responsabilidad de garantizar a todos los trabajadores un entorno laboral exento de todo tipo de acoso. Asimismo, la empresa se compromete a hacer uso de todos los instrumentos de los que dispone para asegurar que sus empleados disfruten de un entorno de trabajo en que la dignidad de las personas se respete. El objeto del protocolo, ¿no? O sea, el presente procedimiento establece las actuaciones a llevar a cabo en la empresa o institución ante el conocimiento por cualquier medio de una situación de riesgo psicosocial para las personas que presten servicios en la empresa. Ahí, cuando hablamos del objeto, ya metemos el tema de los riesgos psicosociales. ¿Está? Presenta servicio en la empresa, que derive en comportamientos atentatorios contra su dignidad e integridad, cualquiera que sea la persona de la que proceda, siempre que mantenga un vínculo con la institución y, en consecuencia, estén bajo su control organizativo y de dirección. Establece un procedimiento eficaz y ágil y confidencial, eficaz, ágil y confidencial, que se aplique a la prevención y a la solución rápida de las quejas a todas las modalidades de acoso. ¿Está? O sea, ya digamos, cuando planteamos cuál es el objeto que tiene, se señala muy claramente a qué nos vamos a dedicar a trabajar, ¿no? En las definiciones nosotros pusimos la que usamos nosotros. Generalmente en los protocolos se usan otras definiciones y muchas veces tienen carencia la propia definición porque son descriptivas, o sea que restringe el alcance del mismo problema.
El presente protocolo es aplicable con carácter general al conjunto de personas que se desempeñan laboralmente en la empresa o institución, ¿no? Incluyendo todo trabajador o trabajadora de empresas contratadas que lo hagan en relación de dependencia de la misma, estableciendo la subcontratación correspondiente. De la misma, establecido, ¿qué dije? Incluyendo todo trabajador o trabajadora de empresas contratadas que lo hagan en relación de dependencia de la misma, establecido en la subcontratación correspondiente. Claro, que está en la misma subcontratación establecida. Está. Nosotros, esto cuando hicimos este protocolo, digamos, no teníamos el convenio internacional 190. En el convenio internacional 190, por ejemplo, el alcance que le daría es mucho mayor. Claro. Pero digo, tenemos un serio problema con el convenio 190 porque lo que se está haciendo es se presentó ya un proyecto de ley en el marco del convenio internacional 190. No dice ni que es reglamentario del convenio internacional 190. ¿Eh? Los empresarios no lo reconocen. Se negaron, votaron en contra. Pero ahora, ¿qué hicieron? Hicieron un proyecto de ley con un contenido que niega al convenio. O sea, le dan un sentido opuesto al que tiene el convenio en realidad. ¿No? Transforman ese convenio con esta ley, digamos, en un instrumento, digamos, que le pega mucho a los trabajadores, digamos. Vos para denunciar vas a tener que tener mucho cuidado con ese proyecto de ley. Porque te niega hace una negación de la negociación colectiva clara. Estaba viendo lo del alcance y yo ahí comenté lo del 190, que el 190 da otro alcance mucho mayor. O sea, el convenio 190 beneficiaría muchísimo al aspecto, digamos, de incluir temas que no están incluidos. Porque trata no solo la forma de violencia que implica el acoso, trata todas las formas de violencia. Es violencia y acoso. Hay una guía de OIT misma acerca del convenio internacional 190, que en esa guía, por ejemplo, dice, entre otras cosas, que el convenio 190 incluye a todos los convenios anteriores, el contenido de los convenios anteriores, incluso incluye todas las normativas a nivel internacional referidas a los derechos fundamentales, todas las normativas respecto a las cuestiones de género. Hace un hincapié muy especial a atender todas las realidades referentes a las situaciones de violencia de todas las minorías más vulnerables. A todas las situaciones, no ya de la gente que está trabajando, gente que está en proceso de buscar trabajo, gente que está como pasante, como aprendiz, como lo que sea, gente incluso que fue despedida ya, la incluye. Lo que sucede en un curso que vos hacer para capacitarte para la empresa o la institución en otro país de repente, si sucede algo
referido a la violencia, lo que pasa que en esos ámbitos también, en el tránsito de ida al trabajo, de vuelta del trabajo, incluye muchísimas cosas. Y entonces digo, es muy beneficioso. Es muy ambicioso, además, en cuanto a los beneficios que implican para los trabajadores. Lógicamente, eso depende siempre, siempre, de lo que hagan los trabajadores para que eso se haga, eso se lleve a la práctica. Y bueno, está. Entonces, cuando hablamos de la normativa de referencia, siempre nos vamos a hacer referencia al marco normativo vigente y recomendaciones de organismos internacionales. Por eso nosotros pusimos ahí Convenio Internacional 190, como Uruguay adhirió a él, al adherir, el texto mismo del convenio se transforma una ley en ley nacional, que es la 19.849. ¿Está? Que este otro proyecto de ley es otra cosa. Es para anular esto. Claro. Bueno, el procedimiento. Se establece un procedimiento interno a través del cual las eventuales víctimas de acoso pueden denunciar este tipo de comportamientos. El inicio del procedimiento. El procedimiento se iniciará de oficio por medio de solicitud individual de la persona denunciante o por denuncia de los representantes sindicales con el aval del trabajador afectado. Ahí menciona el aval del trabajador afectado. O sea, nosotros de repente nos surge de repente la iniciativa de, si vemos una situación de acoso que para nosotros es muy evidente y muy grosera de repente, se nos puede ocurrir ir a hacer una denuncia. Ahora, si la persona no está de acuerdo, vos podés hacer la denuncia y cuando le van a consultarlo le dicen, no, a mí no me pasa nada. Y quedás vos como que estás denunciando cosas que son falsas. Entonces digo, esas situaciones hay que cuidarlas. Nosotros tenemos que considerar que cuando está la negativa del trabajador, digamos, si es por miedo, uno tiene que respetar mucho esa situación. Porque el miedo, digamos, vamos a hablar claro, es un sentimiento muy común, muy natural entre los seres humanos. No existe persona que no sienta miedo. El que dice que no tiene miedo, tiene miedo. Cuando se instala el miedo en un lugar y lleva a que la persona no se sienta capaz de hacer una denuncia, hay que tratar con esa persona para fortalecerla para que llegue a estar en condiciones de hacer una denuncia. Porque si no se anima es porque no se siente segura de que si la van a apoyar o no la van a apoyar. Estate tranquilo. Está tan aislada, tan mal, que va a tener miedo de confiar en quien sea. Entonces, esa confianza que se perdió hay que ganarla. Si no, no tenés la posibilidad de que allí surja una denuncia. Y no estás ayudando a la persona a superar ese miedo. O sea, el trabajo de contención, el trabajo de apoyo, de fortalecimiento hacia la persona, juega un papel importantísimo. Entonces, en todo caso, si uno identifica una situación de esas características, lo que hay que hacer es eso, fortalecerla para que esté después sí en condiciones de hacer una denuncia. Esta denuncia se realizará por escrito y deberá contener como mínimo los datos de nombre y lugar de trabajo del denunciante, tipos de conductas que considere relevantes en su situación estimada de acoso moral laboral, plazo de tiempo en el que se produjeron las conductas. Muchas veces hay protocolos
que muy naturalmente se establece que, y se plantea que es una medida para facilitar que se hagan las denuncias, que puede ser por escrito o verbalmente. Ahora, nosotros desde que empezamos a trabajar en esto, siempre planteamos que justamente cuando vas a denunciar este tipo de cosas, no podés poner cualquier cosa, porque cualquier cosa te puede jugar en contra. ¿Tá? Entonces, nosotros siempre somos, lo primero que hacemos es explicarle a la persona que frente a este tipo de situaciones no existe la prueba, que hay que generar pruebas mediante indicios y por lo tanto hay que hacer una narrativa, digamos, un raconto, digo yo siempre, desde lo más coherente posible, del punto de vista incluso hasta cómo fueron sucediendo los hechos de que comenzó el acoso, y basado fundamentalmente en reflejar los hechos que ocurrieron, las consecuencias que pudo tener esos hechos que ocurrieron, y anexarle en lo posible los elementos probatorios que se pueda tener. Y cada hecho de eso, de repente, por sí solo y aislado del contexto de la sucesión de hechos, ese hecho en particular, capaz que no es muy trascendente, muy importante. La importancia se cobra mediante la presencia de una serie de hechos que hacen, digamos, a una vida de un trabajador o una trabajadora en un lugar de trabajo en la cual permanentemente está siendo hostigado. Entonces, mediante indicios se genera la prueba. Entonces, esa es la... Entonces, eso, quien va a hacer la denuncia, hay que informarle de esas características de lo que va a denunciar. Porque si no, su denuncia le puede jugar en contra. Y si se hace verbalmente, uno verbalmente puede decir cualquier cosa, digo, queriendo ilustrar lo que pasa, puede meter la pata hasta los pelos. Entonces digo, esas cuestiones hay que ser muy cuidadosos, porque pretendiendo ayudar de repente a que denuncie, la hundís a la persona. Entonces, es más, hay que pedirle que haga el raconto y que ese raconto que escribió de todo lo que vivió, lo vea un abogado. Porque puede haber un término cualquiera, una palabrita que te juegue en contra. Y en ese sentido, un técnico en derecho te puede evitar meter la pata. Entonces, que sea por escrito y sea revisado por alguien capacitado para detectar esas cuestiones, es importante. ¿Tá? Y más en las condiciones que se están tratando estos temas. La denuncia se presentará ante la Comisión Bipartita de Salud Laboral o en la Subcomisión Bipartita de Acoso Moral Laboral si hubiere. ¿Tá? Integrantes de la comisión. Esto es un ejemplo cualquiera, ¿no? O sea, digamos, la idea central es que haya representación de la parte empleadora y representación de la parte sindical. Y lo que uno tiene que tratar, si es posible, que la parte empleadora ponga para representar a la gente que tenga capacidad de resolución. Eso es lo mejor, porque vos vas a hablar con el que corta el pescado ahí y que puede tomar una decisión respecto a determinada cuestión. Y si con esa persona vos podés llegar a acuerdos, sabés, tenés más garantías de que puedas llevarse a la práctica lo que resolviste. Y no estar con que, bueno, te mandan el abogado y el abogado va, bueno, tengo que informar y después vuelvo con la respuesta. Y es un coso de nunca acabar. Entonces digo,
Y digamos, la representación sindical, lógicamente que el sindicato tiene que cuidar bien, digamos, la representación tiene que estar muy bien apoyada por el sindicato para que pueda desempeñarse correctamente, por un lado, pero por otro lado también, tenés que marcar en lo posible que pueda tener esa representación asesoramiento técnico. Al principio nosotros decíamos un asesor, hacíamos referencia a la necesidad de un abogado. Ahí nos pesaba mucho la parte jurídica solamente. Pero si vamos a hacer intervenciones para analizar los factores de riesgo psicosociales, vas a precisar otros tipos de técnicos también. Entonces lo que pusimos ahí es representación sindical de los trabajadores con un asesor. O sea, vos elegís el asesor que necesitas de acuerdo al tipo de intervención que vas a tratar en la reunión. La que está escrita dice, la comisión bipartita que tomará a cargo del procedimiento se conformará por un equipo imparcial integrado por un representante de recursos humanos de la empresa o de la institución, un representante del servicio médico de salud si hubiere, y representación sindical de los trabajadores con un asesor. Lógicamente en la representación sindical hay que tratar siempre de que no vaya uno solo, ¿no? Eso está en la tapa del libro siempre. Bueno, investigación de los hechos. Se practicarán cuántas pruebas de carácter documental y testimonial sean necesarias a juicio de la comisión, garantizando una total discreción y la igualdad de trato entre las partes implicadas. Todos los integrantes de la plantilla de trabajo de la empresa están obligados a colaborar en la investigación cuando sean requeridos por la comisión y a guardar la debida confidencialidad. Hice énfasis en el obligados. Porque justamente, o sea, siempre hay que tener en consideración que en el lugar donde sucedan situaciones de acoso hay miedo instalado. Entonces, cuando es distinto para quien vaya a salir de testigo o se le requiera que salga de testigo, que lo haga por voluntad propia y quede ante la comisión que sabe que van a estar los representantes de la parte empleadora, que fue voluntario a servirle de testigo a la persona que vive el problema. Porque lo va a ver como un riesgo. Porque si está instalado el miedo ahí, va a tener miedos. ¿Está? Entonces, es distinto que sea obligatorio ir. No sé, a mí sí me llamaron y es obligación ir. Ya se toma de otra manera. Se toma de otra manera. Cuando se trata de una comisión bipartita, es el sindicato que elige quién lo va a representar. La parte empleadora, nosotros no le vamos a decir que ponga quién. O sea, podemos desarrollar una política para tratar de acordar que ambas partes pongan gente que pueda concretar las cosas. ¿Ah? Podemos ponernos de acuerdo en esas cosas, porque todo lo vamos a tener que acordar. Es una bipartita y lo vamos a tener que conversar. O sea, es una bipartita que funciona con criterio político. Son relaciones de partes que funciona y avanza a la medida que lleguen a acuerdos. Ahora, en cuanto al procedimiento, vamos a ver justamente las herramientas necesarias para la intervención. Por un lado, la comisión deberá acordar las herramientas técnicas a aplicar a quienes la aplican, y quienes la aplican. Las técnicas a aplicar y quienes la aplican. O sea,
Para la prevención debemos priorizar la evaluación de factores de riesgo psicosociales presentes en el lugar para establecer las correcciones necesarias que impidan conductas violentas, abusivas, etc. En caso de que ocurran esas conductas, deben quedar en evidencia. O sea, si la organización del trabajo realmente se corrige, cuando surgen situaciones de violencia van a quedar en evidencia como tales. No van a quedar encubiertas. Ustedes se acuerdan los 8 factores de riesgo psicosociales más vinculados al acoso, que son factores de riesgo psicosociales. Si esos no estuvieran como factores de riesgos, sino que todos esos aspectos estuvieran bien, cualquier acto de estas características quedarían en evidencia. Entonces, y es fundamental lo primero, ¿no? O sea, el hecho de acordar las herramientas técnicas a aplicar y quiénes la aplican. Tienen que ser de la confianza de las partes. Recomendamos utilizar el método Kopsogin-Stas 21 creado para ser utilizado en el marco de la negociación colectiva y cuenta con gran aceptación y reconocimiento internacional. Para establecer responsabilidades. Deberá utilizarse metodologías conductuales. Eso de conductuales lo pusimos en el sentido de que metodologías que analizan las conductas de las personas que intervinieron en los sucesos de acoso. Sean entonces, las metodologías hay muchas formas. Desde, lógicamente, vos tenés la denuncia, vas a llamar, por ejemplo, en base a la denuncia al denunciado, ponerlo en conocimiento de que hay una denuncia, pedirle su opinión, a ver qué entiende de lo que se está denunciando. Vas a tener el testimonio y vas a tener que llamar también al denunciante para pedir, digamos, determinados detalles que surjan de lo que dice la denuncia, de lo que dijo el denunciado, ponele, y comenzar, digamos, una investigación, pero también se pueden aplicar otro tipo de metodologías. ¿Tá? Entonces se verá qué tipo de metodologías se van a utilizar. Pero hay cosas que son de orden, que son hablar con la gente directamente involucrada. Entonces, bien. Tanto de la intervención sobre los factores de riesgo como la metodología que se utilicen para establecer responsabilidades en los hechos, en los acontecimientos concretos, los resultados de las dos intervenciones deberán tenerse tenidas en cuenta, ¿no? Por la comisión para analizar justamente y para tomar, digamos, elaborar la propuesta de medidas a adoptar, ¿no? Entonces, digo, es lo que venimos conversando de varias veces anteriores, ¿no? Esa información tiene que alimentar, digamos, el análisis que se haga y las conclusiones que se tomen. El plazo de resolución. El periodo de resolución no será superior a 30 días, no obstante, cuando las actuaciones se demorasen por la necesidad de estudios técnicos específicos o cualquier otra circunstancia, el mencionado plazo podrá ser prorrogado durante el más breve periodo posible. O sea, lo que se trata es que
de acotar los tiempos del procedimiento. O sea, los plazos hay que tratar de que sean lo más cortos posible, con la idea de que no se estiren todo el tratamiento del tema, ¿no? La elaboración del informe, el resultado de la investigación se plasmará en un informe detallado en que se formularán las propuestas de solución. Incluirá la información siguiente: antecedentes del caso con un resumen de los argumentos planteados por cada una de las partes implicadas, un resumen de las causas y los principales hechos del caso, un resumen de las actuaciones practicadas por la comisión, una propuesta de medidas a adoptar. Y después, el último punto, las garantías del trabajador. Esto es fundamental para un protocolo de actuación sobre estos temas. O sea, la investigación será llevada con respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas. O sea, si vamos a tratar estos temas y los vamos a tratar en serio, tenemos que darles garantía a tanto la parte denunciante como la parte denunciada, ¿no? En el procedimiento se guardará la más estricta confidencialidad para respetar el derecho a la intimidad de todas las personas implicadas. Todos los puntos de un protocolo muchas veces se pueden tomar, digamos, y pueden utilizarse mal. Han aparecido algunos protocolos, por ejemplo, que la parte de la confidencialidad se utiliza también como forma también de no dar información sobre lo que está sucediendo. Cuando alguien vive una situación de acoso, requiere estar al tanto de cómo va la cosa, aunque no le dé los detalles particulares, que sí tenés que resguardarlos, darle idea de que la cosa se está tratando, de cómo va avanzando el trámite, sin caer en violar la confidencialidad. Muchas veces se utiliza y se hace un secretismo que después, cuando sale la resolución, decís, pero ¿cómo llegaron a esa resolución? No te lo explicás. Bueno. Una cosa que quiero contar, esto de la confidencialidad, ¿no? A él le sucede, y es muy común, que cuando se inicia un proceso de alta características, en paralelo hay un conflicto sindicato. O sea, en el sentido que, pongamos que se acaba realizar la investigación del tema, ¿no? Pero a veces, cuando no se logra acordar ciertas formas o hay ciertos resultados productos de la investigación que no son tenidos en cuenta a la altura para tomar medidas en el asunto, hay un conflicto del sindicato con la empresa, ¿no? Entonces, a veces cuando se trata en asamblea, es decir, bueno, la empresa no quiere tomar tal cual medida respecto a esta situación. ¿Qué hacer? Entonces, a veces nos queda otra que comentar detalles al respecto. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ser tan estrictos con la confidencialidad? Porque también nos debemos a un porqué de adoptar ciertas medidas sindicalmente en apoyo a decir, bueno, empujemos para que esto se resuelva, ¿no? Sí, ahí es donde corre la gente, digo, sí, tiene sentido luchar por esto. Me están explicando qué está pasando esto, tiene sentido luchar por esto. Claro, pero digo, hay un tema. Vos, si llegás a la circunstancia que todavía ustedes, por ejemplo, nunca llegaron, de acordar el tratamiento de este tema en un ámbito bipartito, donde lo resuelven las partes, está el sindicato ahí. Ahí está el sindicato trabajando. Sí. ¿Vamos a confiar o no en el sindicato? En lo que está haciendo el sindicato, lo que está haciendo el sindicato a través de sus representantes en ese ámbito. Entonces digo, si vos cambiás, digamos, la situación de cómo se está tratando el tema, va a ser distinto a lo que te está pasando ahora.
¿no? Ahora no tenés un ámbito bipartito. Entonces digo, frente a esa circunstancia, digamos, se verá cuando se tranca cómo se hace para destrancar. Pero digo, tenemos que cuidar mucho determinadas herramientas. Porque digo, si vos lográs que el sindicato esté presente en la resolución de estos temas, mirá que lograste mucho. Porque digo, vos no vas a perder tu calidad de sindicato defensor de los derechos de los trabajadores porque guardes confidencialidad. ¿Está? O sea, es más, muchas veces el tema de la confidencialidad se utiliza para dejar afuera del sindicato y poner técnicos, porque dicen que los técnicos tienen, por ejemplo, el deber de confidencialidad. Por ejemplo, el médico no debería nunca poner en conocimiento a la empresa o a la institución de cuál es tu estado de salud. Y por lo general, o muchas veces al menos, ese médico que trabaja para la empresa o la institución, al primero que informa es a la empresa o a la institución. ¿Está? Entonces, eso que nosotros desde este lado conocemos porque lo hemos vivido muchas veces, tenemos que tenerlo en consideración que muchas veces nos van a poner en cuestión la capacidad de confidencialidad que tenemos como sindicalistas frente a estos temas para dejarnos afuera. Y ese es un aspecto político muy importante que debemos cuidar. Porque tenemos que ganarnos la posibilidad de participar en esos ámbitos y tenemos que cuidar la participación nuestra en esos ámbitos. Y en todo caso, digamos, un informe del sindicato acerca de la situación no puede revelar aspectos particulares que puedan lesionar a la persona que se pretende proteger. Porque si vos asumiste el compromiso de proteger la confidencialidad de la situación de esas personas, esa confidencialidad vos la tenés que respetar. A veces un problema de interpretación si lo traslada a la sociedad, sobre todo interpretan diferente la situación. Digo, a ver, yo me refiero a ámbitos donde vos asumís el compromiso de la confidencialidad porque estás participando, estás integrando, digamos, un organismo que resuelve qué hacer. Vos ya estás ahí resolviendo junto con la otra parte qué hacer. ¿Está? Cuando se tranca en ese ámbito, habrá que analizarlo. Claro, eso ha pasado. pero sí, pero es que no, ahí va. Te digo lo mismo que le dije a ella. No me ponga al final de la película, en la mitad de la película. Entonces digo, primero que nada, vos tenés que tratar de analizar y resolver las cosas concretas que te van surgiendo. O sea, todavía no tenés el ámbito. Vamos a pasar por ahí. Tenés que resolver tener el ámbito. Después vas a tener que ir resolviendo todo problema que te surja. Nosotros tenemos que aprender para lograr el objetivo de llegar a tener un ámbito de estas características, tenemos que defender justamente de que el sindicato es capaz de sostener la confidencialidad. Porque si no, te van a poner un técnico y punto. Y el sindicato va a quedar de acá, no se va a enterar nunca de nada. No va a poder participar ni tomar decisiones. La empresa garantizará que las personas que planteen una queja en materia de acoso o las que presten asistencia en el proceso no serán objeto de represalia alguna. Eso tiene que ser así. No, pero eso digamos, si se pone en funcionamiento una cosa de esa, eso se tiene que cuidar que se cumpla. ¿Está? Durante el procedimiento,
Durante el procedimiento deberán plantearse medidas cautelares de protección que sean necesarias al caso. Lo dejamos así de forma muy general por una sencilla razón. No tenemos casos que sean iguales. Se ha utilizado la práctica que parece que fuera a propósito para joder más a la persona que denuncia, de que, bueno, denunciaste acoso y bueno, lo primero que hay que sacar a la persona del foco. Y te saca para otro lado que de repente vos en ese otro lado decís, pero ¿yo qué hago acá? ¿Está? Entonces digo, esas cuestiones, ¿viste? Tienen que obedecer las medidas cautelares a las características del caso. Porque hay gente que de repente le hace bien seguir yendo al mismo lugar. De repente que vaya en otro turno, que no tenga contacto con personas que tiene problemas. O sea, buscar la forma. De repente tiene que certificarse, porque su estado de salud lo requiere. De repente, no sé, se puede tomar la decisión que por precaución, en vez de sacar a la persona, se saca la persona, al agresor. ¿Está? Digo, eso hay que ver, pero hay que analizarlo concretamente. Las cosas requieren análisis, pero de lo concreto. No podés sacar conclusiones de lo que no conoces. Entonces digo, entonces te queda también un abanico de medidas cautelares que no tenga restricción. Lo que se pueda hacer para preservar a la persona, que se haga. Pero que sea en beneficio de esa persona en esa situación. La comisión bipartita hará seguimientos en la concreción de las medidas, porque se toman resoluciones, se establecen medidas que se van a tener que aplicar. Entonces, la comisión deberá hacer el seguimiento de esas cosas. De la concreción de las medidas, evaluará los resultados de las medidas que se toman y realizará correcciones de ser necesario. O sea, no es tomamos la medida y está, y ya, no. Vos hiciste determinados cambios, tener que ver si se efectivizaron y ver el resultado. Y bueno, yo no sé, pero estamos 2 minutos para las 12. Acá terminamos con la parte de lo que sería este modelo de protocolo. Que nosotros con esto pretendimos incorporar, digamos, en esto las cosas que entendíamos y que son necesarias que tengan protocolo. Yo te digo, este tema da para mucho. La disposición de la comisión, si es necesario seguir trabajando con ustedes en estas cosas, estamos. Lo que queda de la presentación, ¿qué concepto viene ahora? Pasemos. Esto hace referencia, digamos, a cosas que se fueron haciendo en el largo del tiempo que estuvimos trabajando en la comisión. Y digamos, hay algunos aspectos que pueden servir incluso para utilizarse, pero que está en el texto del material que tienen, eso mismo, que pueden servir para utilizarse, ¿viste? En situaciones que no tenés la comisión bipartita funcionando, sino que tenés que revolverte como gato entre la leña para poder hacer algo que beneficie a la gente damnificada, que puede servir. Hay piques, digamos, que son importantes. Por ejemplo, se utiliza mucho el hostigamiento, llamar a la persona sola a una reunión en la cual le dan
para que vaya llevando y para que justamente, digamos, salga de ahí con ganas de no meter la pata es más, en la salud, por ejemplo, estaban las entrevistas documentadas que se aplicaban, 2 supervisoras te llamaban a un enfermero, por ejemplo, le empezaban a hacer todo un montón de preguntas referente a su comportamiento en el cumplimiento de su trabajo, que generalmente son preguntas que cuestionan su capacidad, ¿no? Y todo por escrito, la pregunta y la respuesta. Y van anotando todo. Y después el entrevistado tiene que firmarlo. Y después agarrar esos papeles y te dicen, esto queda acá. Miércoles, ¿qué va a quedar ahí? Queda acá, en la cabeza de la persona que le entrevistaron de esa manera, porque de repente son personas que nunca fueron cuestionados en su capacidad de trabajo y en esa entrevista le vuelcan una... Entonces digo, lo que se trata es que de plantear siempre que te llaman a una reunión donde sabes que te van a, digamos, a meter presión. Sí, como no, llamo al delegado sindical y vamos. Está. Requerir siempre la presencia de un delegado sindical a ese tipo de reuniones. Entonces evitas un mecanismo que se utiliza muy a menudo para meter presión a la gente y para condicionar. Si el involucrado no quede, se va a joder. Digo, está, mala suerte. Pero digo, hay que hacer un trabajo también, eso requiere un trabajo político sindical para explicar justamente en qué consiste esa posibilidad de que vaya el delegado sindical a respaldar, a estar presente, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, que te pueden mandar a hacer algo que vos sabés que eso que te mandan a hacer puede ser perjudicial, puede tener un resultado que después te vengan a cuestionar por lo que hiciste. Y bueno, que te lo den por escrito. Y generalmente se te van a negar. Entonces, bueno, vos por escrito hacer la pregunta y presentarla con copia, que te den, por lo menos te firmen la copia de que vos presentaste la pregunta, de que por qué se te manda a hacer tal cosa, siendo que esa puede tener tal o cual consecuencia. Yo qué sé, por lo menos, dejar una constancia que te están... inventar alguna forma de poder documentar lo que está sucediendo. Primero, digo, la coyuntura misma no ayuda para nada, ¿no? O sea, estamos en una situación en que se ha deteriorado y hemos tenido retrocesos muy importantes en este periodo, ¿no? Más allá que nosotros nos podemos quejar de cómo fue en los periodos anteriores, porque evidentemente hubieron cosas que no se hicieron bien, y en el tema se pudo avanzar poco, y ahora, digamos, estamos retrocediendo más, porque terminamos el periodo anterior con la incorporación del Convenio Internacional 190, pero ahora tenemos una ley justamente que lo contrarresta totalmente, lo niega y, digamos, nos lleva a una ley que es muy reaccionaria, muy retardataria. Entonces digo, y que incidiría de forma muy perjudicial para los trabajadores en caso de aplicarse. Entonces digo, tenemos esa coyuntura que nos juega muy en contra, aparte de las características particulares que pueda tener la universidad en cuanto a su forma de organizarse. En algunos aspectos, digamos, hay una defensa muy fuerte por lo que implica todo el cogobierno y la posibilidad de cierta independencia que tiene, que permite determinadas cuestiones que en otras circunstancias no serían posibles, pero también que hay que ponerle, yo pienso, justamente, ponerle pienso
a ver qué caminos pueden facilitar las resoluciones a problemas que tienen los trabajadores en estas circunstancias. Digo, posibilidad de trabajar para buscar caminos y encontrar algún tipo de camino que ayuden y en el marco de un proceso que no va a ser inmediato, digamos, las soluciones, porque va a haber que trabajar en cambios en muchos aspectos, se ve, y la resistencia a los cambios siempre están presentes cuando te los planteas, y no estamos en las mejores condiciones en el contexto más general en esto, ¿no? O sea, es un momento de crisis generalizado, no solo en el país, sino que a nivel mundial, digo, y que hay como una especie de incertidumbre muy grande sobre el rumbo que van a tomar las cosas en términos generales. Entonces, digo, yo pienso que soy de la idea siempre de que eso no nos puede paralizar. Pienso que lo que tenemos como ideas de cosas que se pueden ir plasmando independientemente, o por lo menos trabajando para tener un camino y trazar un camino por el cual recorrer, digo, eso siempre se puede trabajar. No se puede uno quedarse quieto porque eso sí, no, implica incluso un retroceso hasta desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno,